puso en mi alma, puso en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Gracias, Señor, por habernos traído aquí. Gracias, Señor, por el día que tú nos das. Gracias, Señor, por habernos traído aquí. Queremos adorarle en espíritu y en verdad. Para adorarle en espíritu y en verdad. Le damos gracias, Señor, por habernos traído aquí. Gracias, Señor, por habernos traído aquí. Queremos adorarle en espíritu y en verdad. Para adorarle en espíritu y en verdad. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Es porque Cristo ya vive en mí. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Alaba su nombre, amado. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Quiero entrar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar, yo necesito adorar. Quiero entrar en tu presencia, quiero entrar en tu presencia y poderte contemplar, y poderte contemplar. Necesito estar contigo, yo necesito estar contigo, necesito adorar, yo necesito adorar. Dame de beber de tu manantial, dame de beber
necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cubriéndome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, cubriéndome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Quisiéramos seguir alabando al Señor, pero el tiempo nos apremia. Amén. ¿Ya, pastor? ¿O seguimos alabando? Aleluya. Paz de Cristo, hermano. Bendigo su vida a todos los presentes y a todos los que nos están viendo por redes sociales. Dios les bendiga. Les saludamos desde Tijuana, Baja California Norte, México, en nuestro curso de discipulado. Hoy vamos a tocar, hermanos, la lección número 8. Lleva por título la oración y la adoración. Son dos cosas totalmente diferentes, pero llevan un mismo propósito. ¿Amén? Vamos a abrir nuestras escrituras a Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Amén? Santiago 5, versículo 16. La oración del justo es poderosa y eficaz, así dice la Escritura, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos lo creen así? Dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya.
Es muy importante, hermanos, saber algo que se ha perdido en estos tiempos. El pensar, hermano, que el cristianismo es una religión. El cristianismo, hermanos, lamentablemente se ha convertido en una religión, siendo que el Señor Jesucristo vino a terminar con los religiosos. A Él no le gusta la religiosidad, pero muchas gentes han errado del concepto de lo que es ser religioso. O sea, a nosotros nos critican, nos dicen que somos muy estrictos, que porque predicamos muy fuerte o porque se les enseña a los varones y a las varonas vestirse decentemente y pues no transfigurar su rostro con pinturas, ni mucho menos pues teñirse el pelo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al permitir eso sería violar la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo dice en sus cartas, dice que el atavío de las mujeres debe de ser honesto, ¿ah? Y dice que no tiene que ser con crespamientos de cabello, ni en composturas de cabello. Entonces, si nosotros permitimos esas cosas, entonces ahí es cuando nosotros vamos a convertirnos en religiosos. Eso es ser religioso, cuando violamos la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo dio esta instrucción? Apártense de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque dicen, pero no hacen. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Eso es ser religioso. O sea, violar la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo nos enseña lo que es ser religioso. Y él mismo da testimonio, dice, si alguno a su parecer es religioso, yo más. Y da ahí su testimonio, dice, criado a los pies de Gamaliel, instruido conforme a la ley de Moisés, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacía? Que únicamente guardaban la ley de Moisés de labios para afuera, pero el corazón estaba lejos de Dios. Eso es ser religioso. O sea, de nada nos serviría a ustedes instruirlos a que se vistan bien y que traigan un porte santo las mujeres, pero no los instruimos de que su corazón tiene que estar en Dios. Seríamos religiosos, entonces. Ahí es cuando somos religiosos. ¿Por qué? Porque ahorita se ha metido en el cristianismo que ser religioso es obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahorita se ha metido el nuevo evangelio que dice que Dios nada más ve el corazón, que no ve lo exterior. Y eso, hermano, pues está errado de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que debemos de guardarnos sin mancha, ¿verdad? Hasta la venida de nuestro Señor, guardándonos en cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si no obedecemos a esa escritura, pues nosotros nos convertimos automáticamente en religiosos. ¿Por qué? Porque violamos la palabra de Dios. ¿Ven? Es, por ejemplo, como ustedes, como mexicanos, si violan las leyes, se convierten en delincuentes. ¿Me entiende? Entonces, si usted viola la gracia, usted se convierte en un religioso, en un delincuente. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la ley de Moisés fue una cosa, la ley de la gracia es otra cosa. Y la ley de la gracia se nos fue dada por revelación a través de los apóstoles. Por eso nuestro fundamento es que nosotros no somos una religión, sino que tenemos una relación entre Dios y nosotros. Toda relación crece a través de la comunicación. Mientras más comunicación tenemos, mejor será la relación. La comunicación es un proceso de 2 pasos.
que consiste en hablar y luego escuchar. Dios nos habla de muchas maneras, pero principalmente lo hace a través de su palabra. Le hablamos a Él a través de la oración y le escuchamos a medida que leemos la Biblia. Él nos escucha cuando oramos, respondemos a su palabra con nuestras acciones. Él responde a nuestras oraciones ¿con qué? Con nuestras acciones. Por eso es muy importante enfocarnos qué manera nosotros debemos de orar. Porque hay denominaciones, por así nombrarlos para que no se ofendan, decirles sectas o decirles religiosos, que si no estás de rodillas no agradas a Dios. Que si no te tapas la cabeza, estás afrentando a Dios. Y yo he debatido durante muchos años, incluso muchos nos cuestionan a nosotros que si predicamos la sana doctrina del apóstol Pablo, que por qué la mujer no se cubre la cabeza, pues solamente que se pele, o solamente que se rape, o solamente que por algún accidente se quedara sin cabello, ¿verdad? Es como, sí se tendría que cubrir la cabeza porque el velo que Dios le ha dado es su cabello. ¿Amén? Entonces, esa sería la única circunstancia por la cual tendría que cubrirse su cabeza. O por algún accidente, por algún retiro de la iglesia, se llegase a pintar su cabello, pues, o se lo llegase a cortar, entonces sí, tiene que usar una cubierta por respeto a los ángeles, dice la Escritura. O sea, por respeto a nosotros, ¿para qué? Para que no afrente su cabeza, porque la cabeza es Cristo. ¿Ven? Esa es la única diferencia que nos diferencia de las otras denominaciones del nombre. Amén. Que no obligamos a las varonas a usar el velo. O sea, si usted cree que lo ocupe, úselo. Nadie se lo va a impedir, no se lo va a prohibir. ¿Ve? Si usted cree que lo ocupa, ¿por qué? Porque es un acto de fe. O sea, nosotros, eso es lo que nos diferencia, que no obligamos a las personas ni en su vestimenta, ni en la cubierta. ¿Por qué? Porque es un acto de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que lo que no es por fe es pecado. Y eso es ser religioso. Imponerles cargas al pueblo de Dios que ni el propio pueblo judío pudo llevar. La costumbre de traer cubierta la cabeza para orar es una costumbre que viene de Israel. Los samaritanos también lo hacían hasta la fecha. Los musulmanes traen 24 horas cubierta su cabeza. Los de la doctrina de la luz del mundo, las 24 horas traen cubierta su cabeza. Y por ejemplo, yo les he dicho a otros que muchas veces afrentamos más al permitirle a la mujer orar cubierta su cabeza, pero con las piernas desnudas, porque esa es la que empezó a entrar en las iglesias del nombre. Y nuestra hermana Karina no me va a dejar mentir. De hecho, cuando yo quise llevar a mi esposa a la denominación donde nosotros estábamos, eso fue lo primero que ella se picó. Dice, les tapan la cabeza y les descubren la pierna y la pechuga. O sea, ya no hay temor de Dios. Amén. Eso es ser religioso. Eso es precisamente orar religiosamente. Amén. Que no tienen ahora sí que ya vergüenza. Muestran su desnudez al pasar al altar y arrodillarse. Por eso cuando una varona, ustedes vean que trae su falda arriba de la rodilla, díganle, sugiéranle que no se arrodille, porque muestra toda su desnudez, o si no, para eso tenemos las mantillas. Ustedes no saben, las mujeres,
Parece unas mantillas, por si viene una persona y ya sea tocada por el Señor o pastoral, se le debe cubrir. ¿Para qué? Para que no afrentemos la presencia de Dios al mostrar la desnudez. La oración se ha tipificado, o sea, se ha instruido como un instrumento de comunicación con Dios. O sea, hay gente que yo me he topado que dicen, yo no sé cómo orar. Yo les contesto, tú sabes cómo platicar. Orar es comunicarse con una persona. Esa es la oración. Hablar. Entonces, cuando usted no sepa cómo orar, pues simple y sencillamente empieza a platicar con Dios. Y así ya usted va a empezar a entablar una comunicación. Y usted va a estar orando. Sin que se dé cuenta, usted ya va a estar orando, ya va a estar platicando, y va a estar orando. Lo que sí nos prohíbe la Biblia es ser repetitivos, o sea, como lo hacen las denominaciones ortodoxas, que les enseñan que tienen que repetir el Padre Nuestro, que el Ave María, que el Santísimo. Eso es ser religioso. Eso es ser religioso. Eso es orar religiosamente. ¿Ven? De que si no es de rodillas, y que si no es cubierta la cabeza y todas esas atribuciones que le han adjudicado a la oración. Hermano, el apóstol Pablo nos dice, esto quiero que todo hombre ore en todo lugar. Fíjese bien, ore en todo lugar, levantando manos limpias, sin ira ni contienda. Amén. Si usted lo hace con ira y con contienda, diciendo, como ahorita lo vamos a leer en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que había un hombre de rodillas diciendo, Señor, yo soy pecador? Y otro estaba de pie diciendo, yo no quiero ser como aquel fariseo. Entonces nosotros no tenemos que hacer así. Amén. Tenemos que humillar nuestra personalidad, nuestro yo. Por eso, si es posible, doblar nuestras rodillas, pero si en el recinto o nuestra vestimenta no nos permite doblar nuestras rodillas, lo podemos hacer de pie. Amén. Porque hay denominaciones, por así decirlo, de que si no está de rodillas no vale su oración. Amén. Entonces el rey Ezequías, cuando clamó a Dios, estaba acostado y Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque Dios te escucha cuando verdaderamente lo haces de corazón y no religiosamente. O sea, porque mucha gente se arrodilla nada más para agradar a otro, para que me vea el pastor, que para que me vea la hermana, que yo estoy bien humillado delante de Dios y tu corazón está lejos de Él. Entonces, cuando es mejor hacerlo, incluso si es mejor de pie, pero que lo hagas de corazón. Y si lo vas a hacer de rodillas, pero que lo hagas de corazón. Vámonos a Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Cuándo y dónde oraba el Señor? 1:35. Levantándose, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Aleluya. Fíjense, si Él mismo, siendo Dios, siendo la misma presencia de Dios, siendo la imagen de Dios, dice que de muy de mañana Él buscaba un lugar secreto. Porque una cosa es orar en la intimidad y otra cosa es orar en comunidad. O sea, disciernan las dos cosas.
Dice que cuando dos se unen en una oración, dice que Dios obra, ¿verdad? Eso es orar en comunidad. Amén. Y orar en la intimidad es otra cosa. Es una plática en privado, para que usted me entienda, ¿verdad? Por ejemplo, como hace rato que estábamos teniendo una plática en privado, la hermana Yulisa y yo, y llega el hermanito Alexis y corta la intimidad. Eso es una oración en la intimidad. Y sí se puede hacer una oración en comunidad. Amén. Por ejemplo, como lo hacía en el Antiguo Testamento y como lo hacían los apóstoles. ¿Qué estaban haciendo los 120 en el aposento alto? Estaban orando en comunidad. ¿Ah? Dice que estaban gozosos, ¿verdad? Oraban. Y dice que descendió la presencia de Dios. Amén. Eso es orar en comunidad, con un mismo propósito. ¿Ah? Cuando nos ponemos de acuerdo a orar por alguna necesidad en específico, imagínense si no vamos a llamar la atención de Dios. Este ejemplo yo siempre lo he puesto. Escriben ahí, en la respuesta número 1 y la 2, ¿cuándo y dónde oraba? Yo sé que algunos ya lo respondieron. Es un ejemplo que el Señor nos da de orar en comunión, en la intimidad. Yo, por ejemplo, mi trabajo es muy bendecido porque yo puedo estar orando toda mi jornada de trabajo porque yo estoy solo y es una gran bendición. No es necesario que usted cierre sus ojos. Eso es entrar en la religiosidad. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando oró por Lázaro, oró públicamente. Y voy a decir esto porque en las redes sociales, por la oración que se hizo por nuestro hermano José Andrés, que por cierto ayer que hablé con él les mandó saludos a ustedes, a la iglesia, va progresando y por la misericordia de Dios, aleluya. Y vemos, hermanos, que me atacan al decir que no es necesario que yo haga una oración pública para que un enfermo sane, y en parte sí tienen razón, ¿verdad? Pero la Biblia a mí me enseña que sí puedo orar públicamente porque el Señor lo hizo. Cuando oró o pidió más que nada por Lázaro, incluso dice que le pidió disculpas o perdón, ¿verdad? Porque levantó su voz, ¿verdad? Entonces, al prohibir esas situaciones de este tipo de oración, entonces es entrar en la religiosidad. O sea, ¿qué es ser religioso verdaderamente? Es entrar en mandamientos de hombres tales como ni gustes, ni toques, ni aun manejes. O sea, lo que no es bíblico es antibíblico. Y lo que es antibíblico es anticristo, ¿me entiendes? O sea, nosotros nos tenemos que sujetar a las enseñanzas que nos han dado los apóstoles. Por eso nuestra doctrina es apostólica. Amén. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles y nos basamos en lo que ya está escrito. Amén. O sea, el Señor nos muestra ahí en Marcos capítulo 1 versículo 35 de que Él que se levantaba muy de mañana. Por eso el primer día de la semana, que es el domingo, nosotros lo hemos instituido como hora de oración, ¿verdad? Si anteriormente en el mundo desperdiciábamos el tiempo, ahora lo aprovechamos, ¿no? Y muchos tienen por costumbre, pues no, yo oro en mi casa. Pues sí, en cierta manera
lo puede hacer, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos en comunidad, pues imagínese qué nos sentirá el Señor, ¿verdad? O sea, como le voy a poner un ejemplo literal. A usted que tiene hijos, ¿qué sentirá ver a toda su familia reunida? Felicidad. Amén. O sea, ¿qué sentirá el Señor cuando ve a su pueblo reunido para la oración? Y más de Él mañana, como Él nos enseñó, como Él nos deja en su palabra. Muy de mañana, dice que todavía ni rayaba el sol. Amén. Entonces, la oración no es otra cosa, hermanos, más que hablar con Dios. Y vuelvo a reiterar, no caiga en la religiosidad de decir, yo no sé orar. Y empieza usted, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No, eso es ser religioso. Porque es prolijo. El mismo Señor dice, no sean prolijos como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, repetitivos. O sea, usted puede estar repitiendo una petición. Sí, así como lo hizo Ana, que quería un hijo, mamá Samuel. Yo quiero un hijo, yo quiero un hijo. Eso no es el prodigio, eso es estar, o sea, no quitar el dedo del renglón. Es decir, como Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. No sé cuántas veces le dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Verdad? Estaba orando, estaba hablando con Dios, porque estaba delante del ángel del Señor. Pero ser prolijo es estar repitiendo una oración. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pues al pueblo de Israel, el Señor le dijo, ya no aguanto tus oraciones. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, nosotros no debemos de ser prolijos, o sea, repetitivos, esta es la palabra. Prolijos, así se interpreta, ¿verdad? Mateo capítulo 6, ahí es donde nos dice que nosotros no debemos de orar como los hipócritas, ¿verdad? Así como les decía yo hace un rato, eso es ser religioso, como lo hacen las iglesias tradicionales, ¿verdad? Que creen que por su parlería, por su habladera, ya van a ser escuchados, ¿verdad? Nuestra hermana Verónica la otra vez decía, esa no ora como nosotros. Ya, hasta en eso nos distinguimos, ¿verdad? Porque nosotros no somos como otras denominaciones que piensan que por su parlería van a ser escuchados. ¿Amén? ¿Dios no está sordo? ¿Amén? ¿O estará sordo nuestro Dios? Aleluya. ¿Pero qué es ser hipócrita? Ser hipócrita es lo mismo a ser religioso. ¿Sí? Porque dice la Escritura, en Mateo capítulo 6, versículo 5, amén. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. O sea, le vuelvo a reiterar, usted no pase a orar únicamente para que sea visto. No, pase a orar para que sea escuchado por Dios. Amén. Si usted va a pasar no únicamente para que me vean que yo soy hijo de Dios, que yo me arrepiento, no. Que sirve que venga y llore y no cambia de vida. O sea, eso es ser religioso. O sea, si yo vengo y me arrodillo o oro de pie o como sea y yo le pido perdón a Dios, pues tiene que haber un cambio en mí. Pues si no, soy un religioso más. Amén. Que nada más gozo de orar en la congregación y incluso
orar en la calle, Señor, y para que todos me vean. Amén. Y no cambio. Eso es ser religioso. ¿Entienden? Así como las denominaciones tradicionales. Versículo 6. Mas cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Porque ha entrado esa religión, vamos. Esa religión significa prácticamente, hermano, ser mal enseñados. ¿Por qué? Porque el pueblo judío había caído en ese sistema. Amén. Creía que todo lo que hacía estaba bien delante de Dios. Y nosotros lo leemos y vemos que Dios se desagradó, o sea, no le gustó su forma de ser. Le llamó sepulcros blanqueados, le llamó hipócritas, y directamente les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque habían caído en un sistema religioso. No lo hacían ya por fe, ya no lo hacían por devoción. Por eso te digo, o sea, cuando tú ores, ora por devoción. Cuando tú entras en la oración, tú vas a experimentar lo que es el siguiente paso, que es la adoración. ¿Cómo iniciar una plática con alguien que tú conoces, con alguien que prácticamente sabes que dio su vida en la cruz del Calvario para que tú tuvieras salvación? ¿Qué es lo que tú podrías decirle por ejemplo, a tu padre o a tu madre, que te crió, que te dio estudios? ¿Qué es lo mínimo que pudieras hacer? Dale gracias, ¿verdad? Amén. Entonces, así es como usted puede empezar a hablar con Dios. Señor, gracias por un nuevo día. Te doy gracias por la vida, te doy gracias por la vista, por el oír, por el hablar. Porque usted tiene todos los 5 sentidos, pero hay gente que, hermano, no ve. Hay gente que no oye y desearía ver y desearía oír. Entonces, cuando usted tiene sus 5 sentidos, pues dele gracias a Dios. Amén. Y usted ni cuenta se va a dar cuando ya va a estar en una oración entregada. ¿Por qué? Porque Dios mismo, dice la Escritura, que el mismo Espíritu gime con gemidos indecibles, porque muchas veces la carne no sabe cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe. ¿Amén? Entonces es cuando usted entra en la intimidad con Dios. Pero orar hipócritamente, hermano, pues a Dios no le gustó. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Entonces no debemos de hacer vanas repeticiones, ¿verdad? Dice el versículo 8: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Mas vosotros pues orad así. Y nos dice la oración modelo. O sea, cuando Él nos dice acerca de la oración modelo, no nos dice que tengamos que estarlo repitiendo. La oración modelo es como cuando usted va a la escuela y le enseñan cómo redactar una carta. ¿Cuántos fueron a la escuela? Nada más una. Les enseñaron cómo redactar una carta. Eso es lo que el Señor hizo con los discípulos. Cómo redactar una oración. No es que tengamos que estar repitiendo la oración modelo, no. Sino que Él nos enseñó cómo dirigir una oración. Primeramente, ¿qué es lo que nos enseña? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y qué dice? Santificado es tu nombre. ¿Qué es lo que encierra ese párrafo? La exaltación a tu Dios.
reconocer que Él es tu Padre y reconocer que Él está en los cielos. Amén. ¿Y qué? Santificado sea tu nombre. Dale gloria a su nombre. Muchos nos dicen, no, ustedes nada más se conforman con el nombre. Pues es lo que encierra todo, ¿verdad? Amén. Por eso les digo, por ahí si alguien les dice, ustedes son solo Jesús, no. Nosotros no somos solo Jesús, somos del nombre. Amén. Los solo Jesús son nosotros, los que usan velo y esos son los solo Jesús, porque únicamente no quieren a Jesucristo, nada más Jesús, dice. Pero ellos sí son religiosos, para que usted me vaya entendiendo. Entonces, cuando el Señor nos enseña en esta oración, nos redacta cómo dirigir una oración. Porque muchos empiezan primeramente por pedir, antes de reconocerlo a Él como Dios, reconocerlo como su Rey. Señor, ocupo esto. Y yo pongo este ejemplo, por ejemplo, los que tenemos hijos, cuando llega el hijo y dice, llega exigiéndole, o más como la mujer, ¿verdad? A veces son un poquito exigentes y ocupo esto, pero ya, hasta los deditos le truenan. Se molesta el varón, ¿verdad? Pero cuando hacen las cosas así con amor, así como mi esposa, hijo, va, se acabó el gas, me desarma, ¿no? Pero si me gritara, no, pues ve por él. O sea, en el pedir está el dar, dice el dicho, ¿verdad? Entonces la oración modelo que nosotros tenemos, en el pedir, vamos a recibir la respuesta. Amén. Por eso el texto base que usamos de Santiago capítulo 5, versículo 16, dice que la oración del justo es poderosa y eficaz. Amén. O sea, la oración del justo, hermano, es poderosa y es eficaz siempre y cuando sea bien dirigida. Esa es la importancia, ustedes que son intercesores, saber dirigir una oración para una intercesión, para una oración de un enfermo o una liberación, porque hay personas que se ponen a orar en una liberación. Y eso no es correcto. De hecho, ese es otro tema que no lo vamos a tocar ahorita, pero la redacción del Padre Nuestro, como le llaman los religiosos, no es que nosotros tengamos que repetirla, sino que es el modelo de una oración. ¿Lo entienden? ¿Sí? Primeramente, que dice: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Ahí es cuando usted empieza a pedir. Después de que ya lo exaltó, después de que ya le dijo que Él es su Padre, que Él es su Dios, entonces ya empieza a pedir. No empiece por pedir y luego lo exalte. Entonces, dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí es cuando nosotros debemos de empezar a limpiarnos, como lo hacían los sacerdotes, ¿verdad? Antes de empezar a pedir por alguna petición, tenemos que pedir perdón primeramente por nuestros pecados para poder pedir por otras personas. Y de hecho el apóstol Pedro nos enseña de que si oramos enojado con nuestra esposa, enojado con nuestro esposo, nuestra oración no sube. O sea, no debes de orar enojado, ni airado. Debes de pedir perdón antes de meter, ya sea a tu aposento o antes de entrar al recinto, a un culto. Debes de ponerte a cuenta con tu hermano primero, porque si no lo haces, pues es un religioso. Eso es ser religioso. ¿Amén?
Entonces, ¿qué dice? Perdona nuestras deudas así como también perdonamos a nuestros deudores. Eso no nos gusta, ¿eh? Padre, eso sí no nos gusta. Perdona nuestras deudas así como también perdonamos a nuestros deudores. Padre Cristo, hermano. No nos gusta, ¿eh? Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados. Ajá. No está hablando de deudas económicas. Ajá, también. Pues, ajá. Es un, ajá. Sí. En el otro evangelio dice perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y es muy importante, hermanos, nosotros siempre estar a cuentas, ¿verdad? Y por eso el apóstol escribe y dice que debemos de tener paz para con todos los hombres, si se puede, porque hay situaciones que no se puede, ¿verdad? O sea, ni hablar con la persona, ¿verdad? Pero usted limpie su corazón, levante su mano y diga: Señor, te perdone, y pedirle al Señor que le quite esa raíz de amargura o ese resentimiento que tenga contra esa persona. Y hay una palabra que es muy usada por nosotros: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Eh? Eso es ya perdonar esa deuda, esa culpa que usted tiene con la persona. Y el versículo 13 dice que no nos metas en tentación. ¿No les gusta esto? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Así es como usted tiene que dirigir su oración. Dice el versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará tampoco vuestro Padre vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Padre Cristo. No, ay, hermano, pues no. La Biblia dice que ninguno diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. No nos metas en tentaciones. Muchas veces somos tentados por nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos. Ajá. No me dejes caer en tentación. Y esa es la oración modelo que el Señor nos dejó, pero no es que tengamos que estarla repitiendo, ¿sí? ¿Y dónde debemos de orar? ¿Y a quién debemos de orar? Ya sabemos, ahí lo acabamos de leer en el versículo 6 y versículo 8 y 9. ¿Amén? Siempre tenemos que exaltarlo a Él. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria. Siempre exáltelo en su oración. Es como llamar tu atención. Él está presto, ¿verdad? Él es omnipresente, Él está presto siempre. Pero si usted dirige bien una oración, dice que la oración del justo, obrando eficazmente, es eficaz, es poderosa. Amén. O sea, si usted dirige bien una oración, el Señor va a fijar su atención particularmente en esta oración, porque le está gustando como le está usted hablando. ¿O a usted le gustaría que le hablaran gritonamente? Porque así hacen muchos religiosos, ¿no? ¡Padre! ¡Señor, escúchame! Pues yo creo que no, a nadie le gusta. Entonces nosotros
debemos de aprender a orar, a dirigir nuestras oraciones correctamente, porque si no, hermanos, vamos a caer en el paganismo, en la religiosidad, en el fariseísmo. Amén. Como aquel que estaba ahí parado. Porque eso es lo que piensan los paganos de la oración, ¿verdad? Ahí dice el versículo 6, perdón, el versículo 7. Y el versículo 10 dice que, ¿por qué cosas debemos de orar? No, versículo 10 ahí lo dice. ¿Por qué cosas debemos de orar? Para que vivamos en su reino. Amén. Vénganos tu reino. Ese es el temita que estábamos tocando ayer en la junta de varones. Por eso les digo, vengan, porque tocamos ese temita de esa falsa doctrina que se está metiendo como, así como la humedad. Están esperando que Cristo venga y reine 1000 años. Pues sí, va a venir, pero el anticristo. Porque los que hemos creído en Dios, hermano, ya estamos reinando juntamente con Él. Amén. Cuando lo aceptamos, cuando llegamos, dice que nos hizo sentar en lugares celestiales, dice el apóstol Pablo. Amén. Aquellos que están esperando que venga y reine aquí en la tierra, hermano, pues lo hacemos mentiroso a Él. Porque Él dijo, mi reino no es de esta tierra. Amén. Pero los apóstoles nos dicen que ahora somos nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable y nos hizo reyes y sacerdotes. Amén. Ahora estamos reinando con Él. Amén. Por eso dice, vénganos tu reino. ¿Qué fue lo que les dijo a sus discípulos? Vayan y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. El reino está entre nosotros. Pero ahí está. ¿Ya lo entendieron? Amén. Dice la escritura que, ¿por qué cosas debemos de orar? Versículo 10. Para que se venga tu reino. Para que no nos deseche. Amén. Eso es algo que también es entrar en la religiosidad. Ah, no, yo conozco ya la verdad y ya te jactas de conocer la verdad. Pero si no la compartes, pues te vas a volver un religioso. O sea, te vas a volver como los fariseos. Amén. El reino es mío y los paganos no. Usted debe de compartirlo. Amén. Si usted ya sabe lo que es el reino, si usted ya sabe que es entrar en comunión con Dios, hermano, cuando usted empieza a experimentar el poder de la oración, usted se va a dar cuenta que es una cosa muy diferente a únicamente repetir palabras, nada más por repetirlas y no cambiar de actitud. Amén. Porque bíblicamente yo encuentro que Dios se agrada más de que yo cambie mi actitud hacia mis semejantes que estar levantando las manos al cielo y no cambiar. Que haya odio en mi corazón, que haya rencor en mi corazón, que mi corazón maquine cosas tremendas, terribles, como ir al pecado. O sea, de nada me serviría estar orando las 24 horas del día, de nada me serviría, hermano, ser un adorador, entre comillas, que levanto las manos al cielo para que todos me vean y que yo soy un santo. Y a veces cuando los veo y les digo, qué hipócritas son estos. Pues si yo veo el corazón, amén, porque se llama discernimiento de espíritu, amén. Entonces, cuando usted cambia, usted es verdaderamente un orador y es un adorador. ¿Por qué? Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, pero también en verdad. Amén. Entonces, cuando usted se mete a la oración, es
el primer paso para llegar a la adoración. Amén. Por eso antes de la alabanza, por eso se les invita, y más a los líderes, a que deben de orar, para limpiarse primero, para que su adoración, su alabanza, pues se acepta, o sea, su sacrificio sea acepto delante de Dios. Eso es lo que hacían en la ley de Moisés. Primeramente ofrecía al sacerdote sacrificio por él, para limpiar, que Dios le limpiara sus pecados, y luego ya por los del pueblo. ¿Ven? ¿Me entiendes? Ese es el concepto de la oración. Que no debemos de caer en la religiosidad. La oración es tener una comunión, una comunicación directa con Dios. Amén. La religión te enseña a saber quién es Dios, pero el Evangelio te lleva a conocer la obediencia a Dios. La religión te puede explicar muchas cosas, pero nunca te va a enseñar el temor a Dios. Jamás. Te va a decir que Dios es amor, que Dios perdona todas tus cochinadas. Eso es ser religioso. Pero lo que es el Evangelio, hermano, es vivir en obediencia, vivir en temor a Dios. Él mismo nos dio muestra. Él siendo la imagen viva de Dios, él, hermano, desde que nació hasta que ascendió a los cielos, demostró ser humilde. Demostró ser verdaderamente una persona que adora, que vivió en comunión. Pero si empezamos ahora sí que a hacer nuestra propia religión, nuestra propia creencia, sin obedecer lo que ya está escrito en la Biblia, es cuando nos convertimos en religiosos. ¿Entienden? Entonces, por eso, cuando a usted le pregunten cuál es su religión, dígale, no, nosotros tenemos una relación con Dios. ¿Qué es tener una relación con Dios? Que somos un cuerpo, somos uno solo en el Señor. Que si dicen vamos a orar, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a poner de pie, pero de corazón. No vivir un sistema religioso únicamente que para ser visto de los hombres. Eso es ser religioso. ¿Amén? ¿No hay ninguno aquí? No. Creo que ya se me durmieron. Entonces, para la siguiente lección vamos a estudiar qué es el poder de la oración. Amén. Ahorita el estudio de hoy fue la oración personal. ¿Qué es la oración personal? Vuelvo a reiterar, es en privado con tu Dios, la oración personal. Ya la oración en comunidad ya es otra cosa, lo vamos a ver para la otra semana. Amén. La oración personal es muy necesaria. Es muy necesaria. ¿Por qué? Porque en la intimidad con Dios, usted no va a poder decir muchas cosas secretas que no lo puede decir aquí, públicamente, ¿verdad? Señor, como perdóname porque decía la mujer de mi prójimo, perdóname porque desea ser millonario, Señor, perdóname porque desea el carro de mi vecino. Dice el Escritor que ni el burro ni la sirvienta puedes desearlo. Entonces son cosas que usted tiene que hacer en la intimidad. ¿Amén? Entonces esa es la oración personal. No caiga en la religiosidad. ¿Amén? Usted puede orar
en el mismo instante que cayó en la tentación de voltear la miradita indiscreta, porque ahora hasta las mujeres hacen sus miraditas indiscretas. Qué guapo, desde ahí está sacando, hermanita. ¿De veras? Ahorita estamos en una época, hermanos, que ha evolucionado mucho el espíritu de error y debemos ahora sí que andar con pies sobre la tierra. No, con pies de plomo al rato llegaba ya arrastrando, hermano. Si de por sí así medio camino, ahora con pies de plomo, hermano. Paz de Cristo, hermano. No, hay que andar así que humillado, hermano. Humillado. Aunque ande usted de pie, pero su corazón humillado. Señor, yo no soy nadie. Yo sin ti no soy. Eso es ser humillado, hermano. Reconocer que usted sin Dios no es nadie. Tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo de Salomón, que aún con todas sus riquezas, ellos decían, Señor, yo sin usted no soy nadie. Amén. Por eso el espíritu de error ahorita el arma más fuerte que está usando es el arma que usó allá en el huerto del Edén, la mujer. Y están cayendo muchos. Padre Cristo, hermano. Pónganse sobre sus pies. Por eso es muy importante siempre estar en comunión con Dios en la oración personal, porque usted va a recibir fortaleza. Porque, ¿qué es lo que nos escribe el apóstol? Orar sin cesar. Y el Señor dijo, oren para que no caigan en tentación. Amén. La oración personal es precisamente para que no caiga en tentación, para que el Señor lo libre de la tentación. Amén, porque ahorita hay mucha tentación. ¿Y sabe cómo lo va usted a evitar? Oración. Y cuando usted anda en el Espíritu, no le va a importar la carne. Así le pongan al Brad Pitt, no, ya está viejo, ¿verdad? ¿Quién es ahorita el de moda? Antes tenía si así le ponga una Barbie enfrente, usted diga yo ando en el Espíritu. Amén. Y primeramente busco las cosas del Espíritu. Amén. Porque el que busca las cosas de la carne, dice que el que siembra para la carne, de la sangre de la carne, ¿qué? Dice que va a cosechar, ¿qué? Corrupción. Ahí se sabrá. Y cosecha para el Espíritu, cosecha para la... Entonces, para eso es la oración personal, para cosechar para el Espíritu, tener una espiritualidad, hermano, que hasta los mismos perros le van a huir. Amén. Entonces el Señor sea dirigiéndolos y no caigan en la religiosidad. Amén. Yo les recomiendo tener un cuarto de guerra, un cuarto de oración, a donde puedan hablar libremente con Él. Amén. Y no caigan en el paganismo, en la religiosidad de que, yo voy a orar ahí en la iglesia para que vean que yo soy bien espiritual, bien ungido. Y no cambias. Entonces, eso es ser religioso. Amén. Pero cuando usted lo hace de corazón, se para aquí y no importa quién lo vea y se entrega a Él, hermano, hasta el moco le va a salir. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu, hermano, gime con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos cómo pedir. Pero cuando andamos en el Espíritu, hermanos, solitos se ponen las palabras. Amén. Gloria a Dios. Esa es la oración personal. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. El Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues denle una ofrenda de palmas al Señor.
Vamos a orar para ser despedidos, amén, más no en la presencia de Dios. Señor Jesús, gracias Padre por este tiempo, Señor Jesucristo, por esta palabra, Señor Jesús, aleluya, Señor, te damos gloria y honra, Señor Jesús. Oh Padre eterno, que esta palabra se quede, Señor, escrita en nuestro corazón, Señor Jesucristo, y que pueda dar frutos, Señor Jesús, que no se vaya en saco roto, Padre, en tu nombre, Señor Jesús, sino que seamos, Señor Jesús, buscando, Señor, tu presencia constantemente, Señor Jesús, anhelando, Señor Jesús, ardientemente, Señor, tus atrios, Padre, oh mi Dios precioso, Señor Jesús, aleluya, mi alma te alaba, Señor Jesucristo, despídenos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, sea usted, Señor, guardándonos en el hueco de sus manos, bendice los vehículos, Señor Jesucristo, que llevan a casa a tus hijos, Padre, quédate con los que se quedan en tu nombre y bendice a los que no vinieron, Señor Jesús, Padre, gracias, Señor Jesús, aleluya. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Y aquí se siente, y aquí se siente. Yo siento el fuego de su Espíritu Santo, yo siento el fuego de su Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz. Yo siento gozo, yo siento paz por el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz. Sentimos gozo, sentimos paz. Su misericordia es mejor que la vida. Su misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Alzaré mis manos en tu nombre, Señor. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá. Y en tu nombre mis manos alzaré. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Disponibilidad de tiempo las hermanas mujeres para que ensayemos aunque sea una vez la alabanza.